Bueno, estamos con el doctor Ramón Nieva, que nos ha recibido acá en su consultorio y que, bueno, de alguna manera vamos a charlar con él después de mucho tiempo. ¿Cómo le va, doctor? Hola Marcelo, muchísimo gusto. Indudablemente que ha pasado mucho tiempo. Cuando yo tuve como 34 años de director de salud en la municipalidad, muchas notas juntos contigo en tus programas, siempre has tenido una atención para con mi persona. Así que te agradezco esta nota y bueno, vamos a ver qué sale. Por supuesto, el agradecimiento también es para usted, doctor, que siempre, para con nosotros por lo menos, ha tenido una amabilidad, una gentileza y una atención realmente de destacar. Así que, bueno, nos tiramos flores acá en el principio, ¿eh? ¿Qué le parece? Y me parece que sí, siempre las notas son así, ¿no? Uno hay que tirarse flores para todos lados acá. Y siempre tratamos de hacerlo un poquito más distendido. Para hablar sobre un tema que, bueno, parece que no se toma todavía vacaciones, como es el caso del coronavirus. Por ahí hay mucha información hoy en los medios masivos, generalmente en internet, por todos lados. Pero bueno, siempre a nivel local es bueno que alguien conocido como usted en la medicina y que tiene tantos pacientes acá en la ciudad de Cruz del Eje nos pueda dar algunos consejos, podamos recordar un poquito lo que tiene que ver con esto del coronavirus. ¿Estamos en pandemia, doctor, todavía? Mira, Marcelo, seguimos en pandemia y no hay fecha precisa, a pesar de los gurúes, de lo que predicen cosas, de los tarotistas, de lo que tiran la carta, que te dicen este es el año que se termina o Omicron es la última cepa. Nadie sabe absolutamente nada. Seguimos en pandemia. Indudablemente que cuando comenzó allá en el año 19, yo recuerdo cuando entramos, que nos metieron todo dentro, ¿cómo sería el miedo que tenía el ser humano de contraer una enfermedad que no la conocíamos, que no teníamos antecedentes? Que yo me acuerdo, y en lo personal, hasta cerrábamos la puerta con llave de la casa porque pensábamos que a lo mejor el virus un ser humano que se iba a meter adentro de la casa por la puerta abierta. Que andaba en el aire así, si no teníamos barbijo, ¡ta! O que andaba en cualquier lugar. Había que destinar un solo miembro de la familia que se encargara de las compras, etcétera, etcétera. Bien, ese tiempo no hubo tantos contagios porque la gente, al tener miedo, el ser humano ante el miedo lo respeta, sobre todo para sobrevivir, ¿no? Pero es cierto que también cuando uno tiene miedo, las defensas como que bajan y también puede llegar a ingresar un virus, sea este o cualquiera. Mira, es muy relativo, ¿no? Es muy relativo. El miedo diríamos, una reacción normal del ser humano ante lo desconocido. No se puede evitar. El miedo existe, y eso lo dicen bien los psiquiatras, el miedo existe ante lo desconocido. Una vez que se conoce, se pierde el miedo. Si el miedo continúa en el ser humano a pesar de conocer cuál es el origen, ya pasa a ser patológico, pasa a ser una enfermedad. Nosotros tuvimos miedo en un comienzo. Después cuando vimos que realmente la cosa marchaba con algunas prevenciones que vamos a hablar de nuevo, porque eso no se siguió, se dejó de hablar, la cosa empezó a funcionar mucho mejor. Pero hasta la actualidad seguimos en pandemia. Y en todo el mundo, ¿eh? Que unos den el alta, que unos tomen una medida, que otros tomen otros países, lógicamente. Pero también hay que ver que Argentina fue uno de los países casi últimos en entrar, ¿no es cierto?, esta virosis, cuando ya en Europa a lo mejor ya estaban terminando la primera hora, comenzar con la segunda, nosotros teníamos los primeros casos en Argentina, gracias a Dios. Siempre pensaba que después vamos a hablar 2 minutos de eso, que si me tocaba enfermarme en aquellos años, o sea, cuando comenzó la pandemia, estuve 3 meses sin trabajar, yo soy persona de riesgo, y después tuve que volver al frente por los pacientes, porque te llamaban, que pasaba, que esto, lo otro. Yo siempre pensaba y decía, bueno, si me toca enfermarme, yo pido a Dios que me enferme, pero cuando exista alguna vacuna. Porque tenía casos concretos de colegas que se enfermaron en aquellos años que no había vacuna en aquel tiempo, y todos pararon el respirador. Y ir al respirador, a una terapia con un respirador, era para no salir. Era para decir adiós y a otra cosa. Y te quedaba. Ha muerto mucha gente conocida en Córdoba. A mí se me han muerto colegas de años y de más años que yo y de menos años que yo, porque no llegaron al advenimiento de esta famosa vacuna.
Entonces yo creo que hay que seguir cuidando eso. Lo vamos a hablar en los temas preventivos, ¿no? El SARS-2 es, supuestamente he hablado con algunos médicos y me dicen, no, esto es algo conocido, que ya conocíamos, porque son, bueno, los coronavirus que ya hace muchos años lo trataban, pero bueno, esto es una variante que usted empezó a decirlo, empezó en China. Así en Wuhan. Esto nunca se va a saber si esto fue experimentado en un laboratorio o si fue, diríamos, mutado dentro de un laboratorio. Si bien yo coincido como que el virus existía, siempre este tipo de virus existe, dan vuelta, lo que sí te puedo decir con conocimiento que este virus, a pesar de estar a lo mejor, para hablarle en criollo a la gente, a pesar de que estaba a lo mejor inactivo, se activó y lo que se activó fue desencadenar un montón de variabilidades, ¿no?, de la cepa de origen. Por eso de allí los nombres que fueron tomando, Delta, Omicron y anteriormente otros nombres, donde fue mutando. Eso es lo que no se pudo parar ahora, hasta ahora, claro. No se ha podido frenar la mutación. De distintos países. Claro, en distintos países. No es que la vacuna vaya a parar la mutación del virus. Por ahí la gente se equivoca. No es así. Si vos tenés la vacuna, no es que no te vayas a enfermar. Sí vas a tener la enfermedad, pero más leve, ¿no? Pero la mutación no la para nadie. El virus, cuando se hace es como una reacción en cadena del átomo, y bueno, la para en un determinado momento cuando entra en la normalidad, ¿no es cierto? Así se paró el ébola, se paró la famosa parálisis infantil de los años 54 y 55, donde a mí me colocaron una vacuna que eso la descubrió el doctor Salk en Estados Unidos y envió a todos los países. Y bueno, yo tuve la posibilidad, gracias a mi familia, de ser uno de los pocos que hubo vacunado en aquella época. Y tampoco, yo creo que mi familia no anduvo preguntando si la vacuna era buena, si nos ponían un chip, si no nos ponían un chip. Querían que yo sobreviviera y sin patología, o sea, con buena calidad de vida. Chicos de mi edad actualmente todavía sufren de aquella famosa parálisis infantil. Quedaron prácticamente, ¿no es cierto?, en silla de ruedas o con muleta. Hay otros que le tomaron el virus a nivel cerebral y quedaron mal, con un montón de problemas. Hasta que Sabin descubrió la vacuna oral y bueno, y de ahí no cuestionó a nadie nada y todo el mundo se ponía la Sabin oral. Sí, del tema de vacunas hay muchas voces. Usted vio que bueno, hoy por hoy todo el mundo opina, cree, no cree, fantasea también, como dice usted, por el tema de algún chip que no tiene nada que ver. Pero también hay información que a veces, por lo menos he leído, que alguna de las tantas vacunas que llegaron, había una que por ahí que creo que decían que había por parte de algunos médicos que no los recomendaban. Que no me acuerdo si era esta que producía aparentemente trombosis. Después ahora últimamente se habla de que la Pfizer se conoce como que tiene algunas cosas adversas. ¿Es así, doctor? Mira, todas las vacunas tienen cosas adversas, Marcelo. Desde la vacuna antigripal hasta la neumonía y todas las vacunas, siempre el ser humano, nosotros no somos calcados, no estamos hechos en serie, en una máquina, en una fotocopiadora. Y cada cual tiene diríamos, su autoinmunidad, su inmunidad, unos más, otros menos, y no toda la medicación te hace mal. Claro. Tomar una aspirina te puede llegar a producir una hemorragia que te puede llegar a morir si te agarras mal parado. Claro. Y todo el mundo, pero tomemos esto. La gente muchas veces se automedica y no sabe realmente qué puede tener. Entonces, toda vacuna, y eso es obligación del laboratorio, lo mismo que si vos compras un medicamento y destapás una cajita donde viene, y vas a ver lo que se llama prospecto médico, claro, que es una serie de cosas que ni lo leemos, el paciente va a hacer todo el medicamento, y en ese, el laboratorio que desarrolló esa medicación tiene la obligación de poner todas las contraindicaciones y los factores adversos. Los factores adversos son estos. A usted le puede llegar a producir dolor de la vista o le puede producir dolor de la nariz, pero eso no se da en todos los pacientes. El tema que vos me hablas del tema de la trombosis, sí, ha habido casos de trombosis, sobre todo en personas jóvenes y o sea, los extremos y mayores, ¿no es cierto? Pero eso han sido un caso, qué sé yo, en 3 millones, en 4 millones de personas. O sea, no es una cosa de que le pusieron a 150 personas y a las 150 personas
les produjo. Tampoco eso es tan así que les va a producir la enfermedad. Eso puede coadyuvar, como se denomina, a facilitar que esa enfermedad, que a lo mejor si nosotros tenemos una flebitis y que estamos también sin vacunarnos propensos, si no se cura esa enfermedad de base, a producir alguna vez una trombosis, y nos puede dar una trombosis pulmonar, a donde sea del cuerpo, y lógicamente si uno la ayuda, se va a producir. O sea que, diríamos en este caso, la vacuna a lo mejor en una persona determinada ya con esa enfermedad de base, con ese problema, puede haber llegado a ser una de las causantes de una trombosis. Por lo tanto, el laboratorio tuvo la obligación de poner como reacción adversa, puede ocasionar trombosis, pero no a todos, no a todos le produce eso, ¿no? Depende de cada persona, el organismo de cada uno. Doctor, y bueno, más allá de hablar todo, nos ha tocado en carne propia vivirlo. A mí hace poco, usted también, de acuerdo a lo que hablábamos fuera del micrófono, o sea que la enfermedad es de riesgo. Bueno, usted justamente nos decía que era un paciente de riesgo, ¿y cómo pudo salir adelante? Mira, Marcelo, como yo te decía al principio de la nota, al principio tuve miedo a lo que te decía yo cuando no había vacuna, a saber qué iba a pasar conmigo, que era un paciente de riesgo, así como yo, otros tantos. Sobre todo personal de salud que ha sido muy vapuleado y ha dado la vida, personal de salud activo en los hospitales públicos, en las salas de primeros auxilios, en los dispensarios. La gente ha dado la vida por esta enfermedad, ¿no es cierto?, para tratar de salvar otras. Y eso ha sido muy poco reconocido también, ¿no es cierto? Esto de que muchas veces un aplauso y esto, lo otro, yo creo que una palabra de aliento en algunas personas ha habido para con los colegas médicos. Y lo mismo seguimos trabajando. Yo tuve 3 meses parado y después volví al ruedo, volví a trabajar porque yo sabía que mis pacientes de hace ya casi 40 años que voy a cumplir médico me necesitaban por alguna cosa. Y bueno, uno se fue acostumbrando, tomando las medidas precautorias. Y como te decía, en un comienzo no estaba la vacuna. Después que me pusieron la primera dosis fue una experiencia propia, que me parecía que, bueno, que estaba mejor, qué sé yo. No le cayó mal ninguna dosis. Ninguna dosis. Había colegas, por ejemplo, que nos vacunaron nosotros, sector salud, llamaron de grupo, primero los que teníamos más en ese entonces, más de 65 años. Nos colocaron a Sputnik, te voy a decir el nombre y apellido de la vacuna, que ese venía destinado en un comienzo prioridad a personas de salud y después el resto de la gente. Si querés llamarle que hemos ido con el quillo de indio, no sé. Pero primero vacunar, lógicamente, eso es de lógica. Mantener a la gente de salud bien para que pueda atender el resto. Había colegas que a lo mejor le produjo un pequeño dolor de brazo, a lo mejor le produjo una reacción tipo alérgica o alguna otra dolencia, pero muy leve. A mí y a una gran mayoría no nos produjo nada. Tal es así que a título de chiste nos decíamos en ese momento, che, nos habrán puesto la vacuna, porque no sentimos nada. Claro. Bueno, ahí tuve la suerte de recibir las 3 dosis de Sputnik, y la última ha sido no hace mucho, y bueno, y después de tanto tiempo cuidarnos, che, llegó con esta cepa que no se salva a nadie. Sí. Muy contagiosa. Muy contagiosa, te voy a decir cosas que realmente hay que tener cuidado. Nos contagiamos acá en la familia y la pasamos, diríamos, bien. La pasamos bien, dentro de todo, la pasamos bastante bien. No graves, como un simple resfrío, sin otro malestar que fuera un agravamiento. Entonces quiere decir que algo la vacuna ha producido en nuestro organismo. Claro. ¿Y el Omicron, hablando directamente, qué es? Mira, es distinto a los otros síntomas del coronavirus común. Lo que pasa es que no sea distinto, Marcelo, y eso yo creo que hay que explicar a la gente. Cuando nosotros comenzamos a atender los primeros pacientes con esto de esta virosis, el coronavirus, había 2 o 3 síntomas que nos hacían presumir a nosotros para indicarle un testeo para saber que era un fuerte dolor de garganta, dolor de cabeza, siempre por detrás de los ojos, y fiebre. En un comienzo fue eso. Después, a medida que fue mutando, diríamos, este virus, fueron también mutando los síntomas, se fueron agregando síntomas. Ya después se agregó, por ejemplo,
una alteración en las vías respiratorias bajas, nivel pulmonar, nivel de bronquios, secreción en la nariz que nunca se quedó. Después se le empezó a agregar problemas musculares, decaimiento general, empezó la famosa tos, ¿no es cierto? O sea, se fueron agregando muchas otras sintomatologías que en un comienzo no existían. Estamos predispuestos, pero que no existían, diríamos así, a la luz del día o que lo podíamos determinar. Entonces, yo creo que a medida que fue también mutando las distintas, diríamos, virosis, como se ha producido a lo largo de los años, fueron también cambiando la sintomatología. Y si vamos a hablar de Omicron, es la cepa más contagiosa desde un comienzo, porque la otra vos la prevenía con las medidas precautorias que veníamos trayendo. En cambio en esta, escúchame, me va a decir si nosotros lo hemos contagiado, tomamos todas las medidas. Yo siendo médico hemos tomado todas las medidas precautorias, que es lo que te decía en un comienzo. Sin embargo, lo mismo nos contagiamos. Hay muchas cosas que no tan solo es el uso del barbijo. Yo he visto gente que usa el barbijo en el cuello y yo creo que por el cuello y por la piel no atraviesa el virus, gracias a Dios todavía. Esto hay que usarlo que tape la nariz, que tape la boca, porque hablamos y respiramos. Y si yo estoy al lado de un paciente que está con coronavirus y yo estoy sin barbijo, seguro que me voy a contagiar. Antes de ya meternos de lleno en la prevención, que ya está hablando usted, algo que me queda ahí, que me ha pasado a mí, y lo he charlado con varios que han tenido, y es algo muy frecuente, el hecho de que después del coronavirus te queda como un cansancio así en el cuerpo, que es como que tienes ganas de acostarte, de no hacer nada, o es medio santiagueño este virus, pero he hablado con muchos que le queda esa tipo secuela. ¿Esto es normal? ¿Hasta cuánto tiempo es normal, digamos? Mira, para que llevemos un orden de esto, me queda hablarte 2 o 3 cositas de la prevención, que es lo que yo voy a insistir, y a posteriori te voy a dar 2 o 3 palabritas de los efectos adversos que produce esto y digamos de las consecuencias de haber tenido esta enfermedad. Para que también la gente no se asuste, ¿sabes? Yo no estoy acá con la nota para meterle miedo a nadie o para que diga, oh, este es un genio, la sabe a todas, pero mi obligación como médico me hace decir cosas que tengo que hacer prevención. Hoy en día la medicina se basa en la medicina basada en la evidencia. Antes a lo mejor hacíamos medicina empírica. Yo veía que tenía sarampión por la patología que tenía la piel. Ahora la evidencia dice que no tan solo es esto, sino que tiene esto, es lo que vemos con los ojos, esa es la medicina basada en la evidencia. Que es lo que nosotros hemos tenido que reconvertir, muchos médicos viejos, a aceptar la medicina basada en la evidencia. Y eso indica mucho la prevención y muchas veces las consecuencias de que te las hablo después en un minuto. Muy bien, la primera parte con la entrevista al doctor Ramón Nievas, enseguida, en un rato. Vamos a empezar con las medidas preventivas. Estoy que te molesto como médico y todos los días de que salgo de la puerta de mi casa para ir al trabajo, veo a la gente que dejó de usar el barbijo. Voy a hablar específicamente de Cruz del Eje. Seguimos asistiendo a los bares sin barbijo. Seguimos asistiendo a los bailes sin barbijo. Yo no digo que el barbijo es la panacea para esta virosis, pero es una forma de prevenirlo. Si yo voy a un lugar público, a un hospital, o voy a hablar del medio donde yo me desempeño o el consultorio, yo primero lo que hago es sanitizar la silla que me voy a sentar, la silla que te va a sentar como paciente, desinfectar el ambiente con algún aerosol que esté permitido, escritorio, tomamos distanciamiento, 1,5 metros, el paciente no está encima nuestro, hay patologías respiratorias que hay que tener cuidado cuando uno hace el examen médico, ese tipo de prevención, no dejar entrar sin barbijo, sin nada de eso. Y muchas veces nosotros somos muy besucones, dar la mano, el apretón de mano, es muy típico del argentino. Eso se debe ya olvidar en este momento, andar los besos, los abrazos, porque yo puedo ser un paciente asintomático y te pego la virosis en décima de segundo. Puede ser que la gente esté confiada porque dice, no, ya tengo la vacuna, estoy vacunado, listo.
Por eso el relajamiento. Marcelito, el ejemplo te lo estoy dando yo. Tres dosis y lo mío me contagié. La pasé mejor que otros, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Hay que seguir con las medidas precautorias. Esto no te cuesta nada. Agarrar un frasquito de alcohol, llevarlo en el bolsillo. Si vas al supermercado y vos agarrás el carrito o el canasto para la compra, vos no sabés quién lo agarró anteriormente. Cuando vos terminás la compra, desinfectate. Si vos agarrás un alimento, vos no sabés si el repositor estuvo, está o estará. Entonces hay que tomar ese tipo de precauciones, no venir a casa, desparramar todas las cosas. Hay que venir al domicilio, lavarse las manos. Yo en eso, los médicos somos prolíficos. Ponemos la ropa que venimos al trabajo en un lugar determinado, que no se mezcle con el resto de la casa, lavarnos las manos, desinfectarnos y recién entrar en nuestro ambiente, ¿no es cierto? Eso es el cajón, que nos han enseñado a nosotros de que estudiamos medicina, lo que es asepsia y antisepsia. Y bueno, esas medidas, pero me siento molesto y vos dirás, porque estás viejo, Ramón, y médico viejo, gruñón, pero ¿qué pasa con esto? Que me siento mal, porque esa persona que pasa por frente de mi casa sin barbijo es un potencial de adquirir la enfermedad y en algún momento de contagiarme a mí o al resto que está usando las cosas. Yo creo que eso no tiene que desaparecer. Japón, lo veíamos en las películas, que andaban esas películas de ciencia ficción, que veíamos allá a lo lejos, que todo el mundo andaba con barbijo por los gases, que la mosca y todas las cosas, y ahora el virus lo ha hecho andar con barbijo. Pienso y soy optimista, que en algún momento la rueda va a parar. Pero de mientras la ruleta siga andando, hay que cuidarse. Eso, mira, es una prevención. El sanitizante, el alcohol, el uso de barbijo y la lavada de manos. Acá no hace falta usar lavandín, no hace falta ningún jabón en especial. El jabón que tenemos de uso, ¿no es cierto?, personal, lavarnos las manos, se lava bien las manos, se seca y bueno, y recién comienza la actividad intracasa, ¿no? Y el distanciamiento social es medio también, como el barbijo, ¿no? Es medio que no se da y además que como que no se contribuye a veces en los eventos que se hacen. Exactamente. Yo entiendo que las fiestas se deben realizar, que los eventos se deben realizar, que los músicos deben trabajar, todo. Yo entiendo absolutamente todo. Pero hagamos todo, pero hagamos precauciones. Vos agarrás cualquier baile, Marcelo, y vos que andás con el periodismo, vos te vas a dar cuenta, y todo el mundo, viste, bailando sin barbijo y saltando y todas las demás cosas. Tampoco te quiero decir con esto de que la gente debe ir a un baile y sentarse en una silla y levantarse cuando se tienen que ir. Claro. Pero tomando cierto distanciamiento, ¿viste? Tomando cierto distanciamiento, yo creo que es así. He recorrido muchos lugares y hay lugares donde están todas las mesas uno al lado del otro, como también hay lugares que hemos ido con la familia y que vos ves que hay una mesa acá y la otra allá. No, todavía no tengo ninguna mesa, te hacen esperar y cuando más o menos van, no es que te pongan otra mesa al lado. O sea que hay gente que es consciente de todo ese tipo de cuestiones. Doctor, ya lo último, las reacciones adversas que nos decía que no iba a comentar. Por eso, volver a recalcar el tema de la prevención de los cuidados personales de cada uno. He visto gente testearse, uno al lado del otro, abrazados, esperando testearse, conversando sin barbijo. El que no lo tenía, lo contagió ahí. Porque vos no sabés que se va a testear si realmente lo tiene o no lo tiene. Y los otros dos palabras, quiero hablarte antes de decirte los efectos adversos que está dejando esta Omicron, insistir con el tema de la vacuna. Yo, el tema de las vacunas y los antivacunas han existido y van a seguir existiendo en el mundo. Los antagonismos en la vida del ser humano existen. Está el blanco, está el negro, está el malo y está el bueno. No lo vamos a hacer desaparecer. Tenemos el hincha de Boca y el hincha de River. Y los antagonismos existen y van a seguir existiendo en el mundo. Yo respeto como médico todas aquellas personas que tienen su dogma, su dogmatismo, que una religión, un modo de vida. Yo los respeto. Pero como médico, yo tengo que aconsejar que una de las formas de prevención es colocarse la vacuna. Si yo fuera el primero en decir esto, tuve una reacción mala, esto, lo otro, yo lo experimenté en carne propia y toda mi familia se vacunó. Y ya van para la tercera dosis los chicos.
que hay algunos efectos, puede ser como te lo comenté al principio, pero yo como médico tengo la obligación, en casi 40 años de trayectoria acá en el medio, en Cruz del Eje, todo el mundo conoce de una forma u otra, no te puedo decir, Marcelo, no te vacunes, no te vacunes porque eso no sirve, porque tiene grafito, grafiteno, porque tiene un chip, después va a ser empleado de tal o cual país o lo que sea. Yo tengo la obligación como médico de hacer la prevención y decirte, te tienes que vacunar. Después ya depende de cada persona. Nosotros como médicos no podemos estar con una escopeta, un revólver, ponerse en la cabeza al paciente y decir, usted se va a vacunar. O no entra al consulta y no está vacunado. Eso ya también va a quedar en cada uno de nosotros. Si somos conscientes lo tenemos que hacer. Efectos que están quedando, no adversos, sino consecuencias de este famoso post-COVID. Yo te decía, en un comienzo, todo fiebre, dolor de garganta. Ahora han pasado a tener otra sintomatología que pasado el periodo, porque el periodo de incubación de esta virosis es entre 3 y 4 días, yo por eso muchos de los pacientes dicen, creo que tengo coronavirus, me duele la garganta, no te hisopes ahora, vas a hacer gastar un hisopado a alguien que a lo mejor quiere hacer un control. Ahora si te lo haces, este día te va a salir negativo. Hacete los 3 días, 4 días, que fue el periodo de incubación, te va a dar positivo. Entonces, gastamos mal, ¿no? Hay que testearse realmente cuando el médico te lo indica, anda a testearte. Yo saco pacientes con y dieron positivo. Y ya llevan varios días de evolución, 3 o 4 días. Y la enfermedad, que es importante decirlo, está entre 7 y 10 días de evolución. La carga viral no baja mucho, entonces estás habilitado, si sos contacto estrecho, lo que salió, que no hace falta esto, lo otro, pero realmente la carga viral, que es lo que tenemos que disminuir en el paciente, se hace a los 10 días aproximadamente, no antes. ¿Por qué quedan, digamos, esa especie de secuelas, si se quiere? Claro, porque lo que se disminuye en sí es la carga viral. La carga viral máxima es cuando vos estás en el periodo de contagio. Cuando empieza a disminuir, cuando empezás a sentir bien, etcétera, etcétera. En algunos pacientes que a lo mejor inmunológicamente no son tan fuertes como otros, esa famosa carga viral, además de producir los síntomas que estaba hablando, está dejando algunas consecuencias que le está haciendo tener miedo a la gente y no es así. Por ejemplo, una de las cosas que se está viendo ahora y que la estamos viendo en los consultorios es el famoso dolor de pecho. Te caen chicos jóvenes que tienen un dolor de pecho, que no más, que estoy haciendo un infarto, que tengo un problema serio. Cuesta un poquito que la gente te entienda, pero no le va a pedir a doctor un electrocardiograma, no le va a pedir esto. Con una radiografía tora y por ahí si hace falta un electro, muchas veces se puede confundir. Pero es un efecto secundario del COVID, de esta cepa Omicron, que toma, y fíjate vos lo que es, ¿no? Porque podría tomar del lado derecho, donde está el corazón, está en el lado izquierdo. Hay algunos casos que tienen corazón a la derecha. Pero ¿qué pasa? Lo toma del lado izquierdo y te da un síntoma muy similar a un infarto. Claro, te da un gran dolor. Lo que pasa es que el virus ataca las articulaciones que unen las costillas con el esternón. Ahí ataca el virus. Claro. Mira vos, ¿a dónde fue a atacar? No, y ha quedado, como le decía yo recién, hablando con mucha gente, de hace como un mes que tuvo este dolor de cuerpo, así cansancio, y hasta de un oído, como tapado los oídos. Exactamente, bueno, esas son otra de las patologías que son post-COVID. El dolor en el cuerpo se va yendo con el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus también afecta a la parte muscular. Claro. Es lo que afecta a los huesos, a la parte otros quedan con dolor en las articulaciones. Otros están quedando con una especie como de sordera de un oído, ¿viste? Y se cansan de meterle antibióticos, esto. Por eso yo digo, por favor, la gente no se automedique. Se meten de todo, gota, antibióticos, esto, lo otro, y eso va a pasar en el tiempo. Si existe una complicación, anda al médico, anda al especialista que te vea. Otra de las cosas que estamos viendo frecuente es la pérdida del olfato y del gusto, te lo había mencionado. Eso se recupera inmediatamente. Nosotros aquí en casa tuvimos pérdida de olfato y gusto durante 48 horas y después de las 72 horas volvimos normal, ¿no? Las cosas. Pero hay gente que queda el tiempo, por eso, tío, depende de cada persona. Claro. Otra de las cosas que te relata la gente, dice, doctor, yo no puedo tomar agua porque al agua la siento como si estuviera podrida. Me tengo que estar tapando la nariz para tomar el agua. Un síntoma muy común ahora. Otro síntoma, dice, cada vez que ingiero la comida es como si estuviera ahumado, es lo que te relata el paciente, un alimento como ahumado.
Entonces, eso va a ir pasando en el tiempo. Hay gente que lo tiene a lo mejor una semana más, 2 semanas más, 30 días más y después va cediendo. En otros, hasta problema visual, o sea, es como si se te... yo uso el anteojo para ver de lejos y ya como que no me sirviera. Pero pasado el momento, vuelve todo a la normalidad. ¿Qué quiero decir con esto, Marcelo? Este virus, lamentablemente, ha sido de lo más nefasto, la Omicron es lo más nefasto que conocemos hasta ahora, en el buen sentido de la palabra. Tiene un rápido contagio, tiene cosas que si vos, a lo mejor yo estoy con COVID, meta, sentar la mano acá y venís vos y poner la mano acá, chau. Y otra forma de contagio más para no poner en pánico a la gente. Pero lo que te quiero decir que es muy contagiosa y deja a lo mejor muchas consecuencias post-COVID, pero que después vos le haces los estudios y están bien. Pero ¿cómo convence muchas veces a un papá que te viene con hijos, tengo un dolor precordial, tengo un infarto? Claro. Tenés que hacerlos gastar a lo mejor muchas veces en lo que no tienen, pedir encima para que se pide en los infartos, hacer estudios cardíacos que no tan solo es un electro, hacer un montón de gastos para que, gracias a Dios, te salgan normales. Eso no quiere decir que por ahí te caiga alguno realmente con un infarto, ¿viste? O sea, pero hay cosas que a los médicos nos hacen presumir que puede ser una patología cardíaca o puede ser una patología respiratoria o esto que es un post-COVID como Omicron. En el caso de algunos que yo hablé de este tipo de cansancio que sentían, me dijeron que algunos médicos les recomendaban vitamina C. ¿Está bien eso? Me parece bien, sí, yo, la mayoría de los colegas, estamos recetando complejos vitamínicos bien completos, como se le hace, por ejemplo, a los deportistas, que muchas veces hacen alta competición, y se le da, ¿no es cierto?, un polivitamínico. Si bien nosotros nos alimentamos bien y van las vitaminas también ahí, a lo mejor no es tan suficiente una vitamina como un preventivo, una persona normal, que en una persona que estuvo enferma y sobre todo con este tipo de enfermedad. Pero se recomienda mucha vitamina C, hay que comer mucha fruta de la estación, hay que alimentarse medianamente bien, con alimentos sanos, dejar un poco de lado los panchos, los lomitos, las hamburguesas, toda la comida rápida, que es muy normal en los chicos, ¿no? O sea que eso es así, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo más. Realmente creo que ha sido completísima la nota. Mira, Marcelo, yo te agradezco en primer lugar esta nota. Me hace sentir todavía que sigo en vigencia como médico y que trato de, con muy buena voluntad, como lo he tenido siempre, de seguir a predisposición de los pacientes. Y realmente, como te decía, cuando te encontré, tengo una bronca, che, porque veo a la gente que no toma las precauciones de la cosa, como si esto se hubiera terminado. Creo y soy optimista, como lo pienso que debemos tener todos los profesionales de salud, que en algún momento la rueda va a parar. Pero hasta tanto, sigamos con esto. Sigamos. Si quieres sacar el barbijo, sácatelo en tu casa. Pero salir a la calle, anda al súper, anda al baile, anda con el distanciamiento social, aunque sea medio metro, un metro, no estés encima del otro, si por más que sea tu amigo o la novia, no estés encima y trata de mantener tu distancia, y yo creo que de esa forma vamos a tratar de no enfermarnos tanto. Así que nuevamente te voy a agradecer esta nota y quedo a disposición tuya para cuando vos lo necesites, vos sabes cómo soy. Yo trataré no soy, digamos, el que tengo la palabra, ¿no? Simplemente yo te estoy hablando con la experiencia de casi 40 años en la ciudad de Cruz del Eje. Totalmente de acuerdo, doctor. Por eso la idea de entrevistarlo a usted, por el hecho de la experiencia que tiene como médico acá en la zona. Y bueno, sabemos que no solamente atiende en Cruz del Eje, sino también en el departamento. Y bueno, es una voz calificada como para poder aconsejar en estos tiempos de pandemia a toda la gente. Así que el agradecimiento es nuestro. Marcelo, algo que te quiero aclarar. Sí. Nunca he tenido, diríamos, acá la sabiduría. También he tenido mis errores y mis aciertos. Que muchas veces uno desea tener pocos errores porque cuando el médico se equivoca es defenestrado, claro, y hasta puede cobrar la vida de ese profesional. Y tampoco, cuando uno tiene aciertos, tampoco hay que creerse que uno es el padre de la medicina o es un Dios que lo sabe todo. El médico tiene que tener la humildad, y es lo que me enseñaron a mí en ética médica. Tiene que tener la humildad y la dignidad de la mano y saber derivar a un paciente, no pensar
que si uno lo deriva a otro colega que está más en el tema que uno, lo va a perder como paciente. Si ese paciente usted lo deriva a tiempo, le salvan la vida, va a venir a agradecerle a su médico, que lo atendió durante mucho tiempo, no a perderlo como médico. Eso hay que aclararlo, por eso no hay que creerse que somos los dioses, que tenemos la panacea de esto, lo otro. Hay que seguir con la humildad. Yo soy con la misma humildad que desde el primer día, ¿no? Y la gente que me conoce de años lo sabe. Así que yo les agradezco esta nota. Gracias a usted. Hasta luego, hasta pronto.